Om Shanti y buenas noches. Hoy que estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer, en Brahma Kumaris este mes estamos celebrando la vida de estudiantes originales, ¿verdad? Que empezaron con Brahma Kumaris desde que Brahma Kumaris empezó. Y ya muchas de ellas no están en el cuerpo, ya muchas de ellas han dejado el cuerpo. Y este mes estaremos hablando de Daddy Yankee y Daddy Golsar. Y hoy yo voy a estar hablando de Daddy Golsar, que fueron dos pilares, entre otros estudiantes que han sido pilares de los Brahma Kumaris, como madres de todos nosotros, madres espirituales de todos nosotros estudiantes en Brahma Kumaris, pero también madres del mundo, porque han sido almas que le dieron y le han dado y le siguen dando en forma sutil tanto sostenimiento a este mundo, tanto sostenimiento espiritual a todos nosotros los estudiantes regulares en Brahma Kumaris, pero también a todo el mundo. Sostenimiento me refiero como poder espiritual, empoderamiento para nosotros, digamos, hablando de mí misma, de yo, hablando de mí en mi propia experiencia, para uno seguir con mucho entusiasmo y con mucho interés en continuar con su trabajo de transformación espiritual, de crecimiento espiritual, de autotransformación, de alcanzar nuestras metas, de alcanzar en mi caso personal mis metas espirituales. Porque en mi caso personal, cuando al verlas a ellas, a Daddy Golsar, a Daddy Yankee y a otras daddies que hemos tenido, y daddies como menciona Marjorie, es como hermana mayor. Al verlas a ellas, uno se llena de tanta inspiración, de tanta inspiración, de saber que sí es posible trabajar con el autotransformación personal, con el trabajo personal de crecimiento espiritual, de continuar haciendo los esfuerzos para ser cada vez más una imagen y un ejemplo de lo que Dios quiere para nosotros, de cómo Dios quiere que seamos, de lo que Dios nos recuerda de una manera u otra, de que es nuestro verdadero ser original, un ser de amor, un ser de paz, un ser de felicidad, un ser de pureza, un ser de sabiduría, de dicha. Entonces, Daddy Golsar era un alma que llegó a Brahma Kumaris cuando tenía apenas 8 años, llegó con su mamá y su mamá se entregó a este camino espiritual, entregó su vida a este camino espiritual, y Daddy Golsar también, desde pequeñita, desde los 8 años. Y Daddy Golsar era una persona muy silenciosa, mucha introversión, mucha introversión, y por eso el tema de hoy, el arte de hablar menos, hablar dulce y suavemente. Eso describe a Daddy Golsar, porque ella hablaba muy poco, pero cuando hablaba con gran poder, con gran poder. Cada una de sus palabras tenía tanto poder espiritual, cada una de sus palabras inspiraba a todos los que la escuchábamos. Cada una de sus palabras nos llenaba de esperanza, de realizaciones, de experiencias profundas, de muchas experiencias. Y eso ha sido mi fortuna, de haber estado con ellas, de haberlas conocido, de haberlas tenido cerca cuando visitaba el campus en India, nuestra sede de Brahma Kumaris en India, o cuando ellas venían a visitar estos países como Estados Unidos, que es donde estoy yo, o Costa Rica, que también paso tiempo ahí. Entonces la fortuna de estar cerca de ellas y la fortuna de tener
su presencia tan cercana que me llenó a mí de tanto poder espiritual, como decía anteriormente, de tanta inspiración. Daddy Golzar era un alma que en su introversión, en su introspección, pasaba en la compañía de Dios, al igual que Daddy Yankee, que lo hablaremos también en otra charlita. Pasaba en la compañía de Dios, entonces no era un silencio vacío, no era un silencio con bulla interna en la mente, porque podemos estar en silencio en la boca, pero podemos tener mucha bulla en la cabeza, muchos pensamientos innecesarios, negativos, que causan mucha bulla en la cabeza. Daddy Golzar no. Daddy Golzar estaba en ese silencio lleno de paz, en ese silencio lleno de amor, en ese silencio lleno de una gran pureza. Era realmente un ángel en la tierra, en ese silencio lleno de experiencias, lleno de grandes experiencias de Dios, de grandes realizaciones que estaba teniendo y que compartía con nosotros cuando hablaba, de grandes experiencias de la compañía, como decía anteriormente, de la compañía de Dios. Entonces, para Daddy, Dios era un ser muy real, a como se ha vuelto para mí. Pero en la calidad de compañía de Daddy con Dios, es algo que yo quisiera tener algún día, porque era una cercanía muy, 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 muy poderosa. Y entonces estar en la presencia de Daddy. Daddy no necesitaba hablar para expresar, para darnos una experiencia de Dios. Daddy no necesitaba decir palabras para expresarnos y hacernos sentirnos tan amados por ella, para llenarnos de su paz, donde su paz transformaba nuestros sentimientos, sean los que tuviéramos en ese momento. Y estoy hablando en plural porque estoy hablando en general con todos los estudiantes de Brahma Kumaris, porque muchas veces estuve enfrente de Daddy con otras amigas de Brahma Kumaris y todas salíamos con experiencias muy, muy poderosas sobre una charla que ella diera. Entonces, entre más aprendemos a disfrutar del silencio, pero este silencio que es lleno de experiencias, entre más aprendemos a disfrutar de estar en la compañía de Dios, ese legado que nos dejó Daddy Golzar, entre más yo aprendo a estar en este silencio, disfrutando de la compañía de Dios, más voy a poder transmitirle eso a los demás, más voy a poder ser un instrumento de Dios para así Dios poder darle experiencia a los demás. Daddy era un instrumento de Dios, a como Dios quiere que seamos todos, donde Dios a través de ella nos recordaba de nuestro gran potencial espiritual, donde Dios a través de ella nos recordaba de nuestras cualidades originales, de paz, de amor, de pureza, de poder espiritual, sabiduría, felicidad, donde Dios a través de ella nos enseñaba a estar en introspección, nos enseñaba a estar en silencio, nos enseñaba a estar con Él, con Dios, con el alma suprema, con el Ser Supremo. El silencio de Daddy era tan poderoso, que acercaba las almas a Dios. Y las almas tenían una experiencia de Dios a través de Daddy. A mí hay personas que me han dicho que quieren tener una experiencia del amor de Dios.
Y yo quisiera que mi estado espiritual fuera más poderoso, fuera poderoso para poder ayudarles a esas almas a conectarse más con Dios y tener esas experiencias de Dios, del amor de Dios, porque Dios es solo amor y Dios nos ama y quiere que sintamos su amor, quiere que sintamos su compañía, quiere que seamos grandes amigos de Dios, de Él. Pero Daddy, al usar su tiempo, al usar sus pensamientos, al usar sus pocas palabras, porque Daddy hablaba poco, de una manera tan valiosa como servicio a la humanidad, Daddy era muy cuidadosa de que cada pensamiento era un pensamiento para servicio a la humanidad, era un pensamiento para acercar a las almas a Dios. Daddy era muy cuidadosa que cada una de sus palabras era una palabra para, de nuevo, una palabra que fuera como instrumento de Dios, donde Dios lo usara para decir esas palabras. Entonces, al Daddy tener en cada momento tanto cuidado de cómo usaba su tiempo, de cómo usaba sus palabras, de cómo usaba sus pensamientos, de cómo eran sus acciones. Entonces Dios, a través de Daddy, el alma suprema, el ser supremo, a través de Daddy, podía darle esas experiencias a las almas. Y Daddy, igualmente, ella, con su estado tan poderoso, podía empoderar a las almas, fortalecerlas, llenarlas de fe en ellas mismas, llenarlas de experiencias bellas con Dios. Entonces, imaginémonos cuánto podemos hacer nosotros, cuánto podemos ser instrumentos de Dios, cuánto podemos ayudarle a nuestros hermanos espirituales a acercarse a Dios. Si usáramos en todo momento nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro tiempo para el servicio de la humanidad como instrumentos de Dios. Para mí, Daddy Golzar, yo cuando veía a las Daddys, porque ya casi todas ellas han dejado el cuerpo, Daddys, estas hermanas que fueron las estudiantes originales de Brahma Kumaris, con las que se inició esta escuela espiritual. Cuando yo las veo, yo siempre le digo a Dios, al Ser Supremo, ¿qué están pensando ellas? ¿O qué están sintiendo ellas cuando te recuerdan? Porque Él es, como les decía anteriormente, el estado tan poderoso, tan bello, tan lleno de quietud, tan lleno de silencio, tan lleno de ecuanimidad, tan lleno de amor. Sus miradas son miradas llenas de amor. Sus palabras son palabras, estoy hablando de las Daddys ahora en general, llenas de amor. Y con Daddy Golzar lo mismo. Entonces es bello pensar cuánto podemos lograr en nuestro crecimiento espiritual, cuánto podemos acercarnos cada vez más a Dios, cuánto podemos irnos haciendo cada vez más semejantes a Dios, al mantener la dulce compañía de Dios, de este ser supremo, de este ser de amor, de este ser que en Brahma Kumaris muchas veces nos referimos como el océano del amor, de la compasión, de poder. ¿Cuánto podemos nosotros ser transformados, ayudándonos a ser cada vez más semejantes a Dios al estar en la dulce compañía de Dios? Como lo han sido Daddy Golzar, como lo ha sido Daddy Yankee y otras Daddys que han sido los pilares de Brahma Kumaris. Porque el camino de Brahma Kumaris, en mi opinión, la esencia es
es acercarnos cada vez más a Dios y hacernos cada vez más semejantes a Dios en nuestras cualidades, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de mirar. Porque cuando Daddy Golsar nos veía, cuando Daddy Golsar me veía, lo que nosotros le llamamos, usamos una palabra en hindi que es dar drishti, que el alma a través de los ojos ve a la otra alma a través de los ojos. Cuando Daddy me daba drishti, Daddy me transportaba a estar, a sentirme muy cerca de Dios, a recordarme de Dios. Entonces vamos ahora a reflexionar en una meditación de cuánto podemos lograr, cuánto podemos transformarnos para bien, cuánto podemos crecer espiritualmente. Si cada vez más le entregamos a Dios nuestra mente, le entregamos a Dios nuestras palabras, le entregamos a Dios nuestras acciones, para cada vez más poder ser instrumentos de Dios, para que Dios a través de, en mi caso de mí misma, pueda servir a sus hijos, que es toda la humanidad, y así ayudarle a Dios como instrumentos de Dios a crear un mundo mejor para todos, un mundo de amor, un mundo de paz, un mundo de felicidad, un mundo lleno de sabiduría, un mundo lleno de amor, de pureza, un mundo lleno de pureza, donde la humanidad se vuelve como ángeles nos volvemos como ángeles que tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos a Dios en nuestra mente, y eso es lo que expresamos a través de nuestro rostro y palabras. Entonces vamos a terminar con una pequeña reflexión, una pequeña meditación. Me siento en forma cómoda y le abro mi corazón al Ser Supremo, al océano del amor, a Dios. Y lo invito a estar conmigo. Le tomo mi mano en forma simbólica, porque el Ser Supremo no tiene mano, es un alma, es el alma suprema, pero le tomo su mano en forma simbólica y voy por mi vida de su mano, siendo guiada por Él. Y así aprendo del Ser Supremo a cómo hablarle a los demás, a cómo mirarlos, a cómo hablar. Y cuando veo que estoy fallando, y cuando veo que cometo algún error, cuando veo que mis pensamientos están siendo de preocupación, negativos, cuando veo que mis palabras están también afectadas o influenciadas por pensamientos negativos, me vuelvo a conectar con Dios, con el alma suprema. Me vuelvo a conectar con este gran amigo y vuelvo a sentir su amor, vuelvo a sentir su compañía y me lleno de su fortaleza y me lleno de su paz. Y así voy creando el hábito más y más de estar en la compañía de Dios, de estar con Dios.
Y así observo mis pensamientos y transformo esos pensamientos que no me gustan tener y los lleno del amor de Dios. Y al hablar, hago el esfuerzo de pensar antes de hablar, de conectarme con Dios antes de hablar, de recordar que soy un ser espiritual, que soy hija de Dios. Y que mi naturaleza original es el amor, es la paz. Y me recuerdo esto. Y tomándole la mano a Dios, continúo yendo por mi vida, consciente del ser espiritual que soy, recordando al Ser Supremo, al Alma Suprema. Y con gran inspiración, con gran entusiasmo y con gran determinación, sigo trabajando en mi camino espiritual, en mi autotransformación. Con el gran deseo de continuar siendo un instrumento de Dios. Para que así Dios, a través mío, pueda continuar con su tarea de crear un mundo mejor. Om Shanti. Buenas noches y gracias por unirse a estas charlitas de Brahma Kumaris en Miami en español, que las tenemos todos los martes. Y les deseo lo mejor en su camino espiritual, en su autotransformación, en su crecimiento espiritual. Om Shanti. Buenas noches.